Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos en el paso 5, sirviéndonos unos a otros. Pregunta, ¿servir o ser servido? Número 1, lea Gálatas 5:13. A ver, vamos a Gálatas 5:13. Usted búsquelo también, porque esta es la forma en que practicamos el hábito de leer la Biblia. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En Cristo somos libres, pero algunos usan su libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Creen que pueden hacer lo que les da la gana, solo por el simple hecho de ser perdonado por gracia. En lugar de abusar de esta libertad, ¿qué debemos hacer? Entonces, sino servíos por amor los unos a otros. La versión contemporánea, sírvanse los unos a los otros por amor. Servirnos mutuamente. Servirnos mutuamente. Entre hermanos. 2. El Evangelio no nos llama al egoísmo, sino al servicio. ¿Por qué? Verso 14. Un versículo más de Gálatas 5:14. Porque toda la ley se cumple en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Evangelio no nos llama al egoísmo, sino al servicio. ¿Por qué? Bueno, anotamos todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El siervo pregunta, ¿qué puedo hacer por otros? El egoísta pregunta, ¿qué pueden hacer por mí? El amor nos motiva al servicio, mientras el servicio demuestre nuestro amor. Están ligados. 3. Lea Mateo 20 del 26 al 28. Mateo 20 del 26 al 28. ¿Estoy bien? Sí. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20. Y resuma lo que nos enseña sobre el servicio. Ok, entonces, si ustedes quieren ser grandes, serán su servidor. Entonces, el más grande es el que sirve. El más grande es el que sirve a los demás. Amén. 4. ¿Qué diría a la persona que solo se interesa en su propio bien? ¿Qué debo hacer para alcanzar lo mejor? ¿Qué debe hacer para alcanzar lo mejor para su vida? Considerar el bienestar de los demás. El bienestar de los demás. Entre paréntesis, prójimo. El prójimo. Aprendiendo por el ejemplo de otros. Número 5. ¿Qué hizo Jesús en Juan 13, 3-5? Vamos a Juan 13, búsquelo usted también. Juan capítulo 13, versículo del 3 al 5. Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, para luego secárselos con
la toalla que llevaba en la cintura. ¿Qué hizo Jesús en Juan 13? Lavó los pies a sus discípulos. Después de lavar los pies a sus discípulos, ¿qué dijo Jesús para explicar sus acciones? Estoy en el número 6. Vamos a Juan 13, 14, 16. Versículo 14 al 16. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, ¿qué dijo Jesús para explicar sus acciones? Que debemos hacer lo mismo. Que debemos hacer lo mismo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Que debemos hacer lo mismo con nuestros hermanos. Y aquí hay un punto interesante. Textualmente o literalmente Dios nos está enseñando que debemos con agua estar lavando los pies. Porque fue un ejemplo. Si hubiera sido algo textual, una práctica directamente visual, Jesús lo hubiera hecho sistemáticamente. Pero lo hizo solamente una vez, registrado en la Biblia. Entonces está hablando del hecho de servir a los demás, no por lavar los pies físicamente, sino con nuestras acciones, con nuestros actos de amor. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿y qué hay de las iglesias que se ponen a lavar los pies físicamente a las personas? Yo he estado ahí, los pastores que, no sé, una vez al año le lavan los pies. Pues yo creo que no es nada malo, pero no está en el contexto que es el trato, es la forma de hablar. Si usted quiere lavar los pies a su prójimo, a su congregación, a sus amigos, háblele bien, contéstele bien. No le hable, no le conteste como se merece la persona, sino que cúbralo muchas veces. Hemos visto que cubre faltas. Si no, ¿para qué anda lavando pies? ¿Sí? En aquellos días lavar los pies era el trabajo de los siervos y no de personas importantes. Número 7. ¿Qué actitud de Cristo debemos imitar? Según Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, 5, 8. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué actitud de Cristo debemos imitar según Filipenses? Se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Despojarnos para ser siervos. Si Cristo se humilló para servir, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Buenísima pregunta. Número 8. Filipenses 2, 3 y 4 nos explica cómo servir. Filipenses 2, vamos al verso 3 y 4. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Entonces, ¿qué hace un siervo? Verso 3. ¿Qué hace? Considera a los demás superiores. Considera
a los demás superiores. Y esto yo creo que habría que hablar sobre la actitud correcta, porque tampoco se trata de que uno quede tirado en el suelo, sino de consideración y de respeto y de amor. Ese es el nivel que se tiene que tener con la otra persona. Y número 4, no busque cada uno su propio interés, sino también el de los demás. Entonces, ¿cómo servir? Buscar el interés de mi prójimo, de mi hermano o hermana. Perfecto. Alto, dice aquí. Estoy en la página 15. Apunte algunos ejemplos de cómo usted puede velar por los intereses de otros. Pues, cuide de su familia. Si usted ve que el hijo de otra hermana o de otro hermano está a punto de cometer un error o sufrir daño, usted ayude a cuidar a la familia. Prevenga accidentes. Hable bien. Y evite participar del chisme. Estoy anotando lo que yo pienso, esto es personal, del chisme. Muchas veces el chisme destruye a una hermana o a un hermano. Cuesta mucho para que se levanten por el chisme. 9. Para el apóstol Pablo, el mayor servicio a otros era de llevarles buenas noticias. Por eso él dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué aprendemos de él en los siguientes pasajes y en qué puede ayudarnos a ministrar a otros? Vamos a ver, en 2 Corintios 4:5. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Entonces, ¿qué aprendemos de él en los siguientes pasajes? ¿Y en qué puede ayudarnos a ministrar a otros? Entonces, nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Declararnos siervos de los demás. Declararnos siervos para los demás. Y el 2 Corintios también, ahora capítulo 6, verso 3. No somos motivo de tropiezo para nadie, para que tampoco nadie hable mal de nuestro ministerio. No ser tropiezo para nadie. No ser tropiezo para nadie. Número 10. ¿Qué otra característica de un siervo muestra Pablo en 2 Corintios 11:29? Vamos al capítulo 11, versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Wow. Veamos aquí. ¿Qué otra característica de un siervo muestra Pablo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? 2 Corintios 11, 29. Estoy bien. Vamos a buscar otras versiones. Cuando alguien se debilita, me siento débil. Y cuando alguien hace pecar a otro, me molesto mucho. O sea, debemos empatizar con nuestros hermanos. Pero es más que empatizar y cuidar a nuestros hermanos. Y cuidar a nuestros hermanos. Cada generación tiene el grupo de hermanos. Y los que nos tocó a nosotros son los que debemos de cuidar.
No es fácil, pero vale la pena. Número 11. ¿Hay un costo para servir a otros? Vamos a 2 Corintios 6, 4 al 8. 6, 4 al 8. Más bien siempre damos muestras de que somos ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, en la pureza, en el conocimiento, en la tolerancia, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios con las armas justas, tanto para el ataque como para la defensa, recibiendo honra y deshonra, mala fama y buena fama. Se nos considera mentirosos, pero somos veraces. ¿Hay un costo para servir a otros? Amén, sí. Y ahí hay un montón ahí explica muchos costos que se pagan, sí. También 2 Corintios 11, 24 al 28. 11, 24 al 28. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Ojo, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo está hablando. La pregunta es, aquí cuenta un poco más del costo que tuvo que pagar Pablo para servir a otros. Vea también 2 Timoteo 2:10. 2 Timoteo 2:10. Por eso todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Para que ellos obtengan la salvación, Él soporta. ¿Vale la pena los sacrificios que se requieren en el servicio? ¿Por qué? 2 Corintios 9:6. ¿Por qué? A ver, veamos 2 Corintios 9:6. 9:6. 2 Corintios 9:6. Pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha. Y el que mucho siembra, mucho cosecha. 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6. ¿Vale la pena los sacrificios que se requieren en el servicio? ¿Por qué? Porque cosecharemos de ellos algún día. En el día del Señor. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Este siempre lo recordamos para los que sirven. Se describe el servicio a otros como un acto de amor. Hebreos 6:10 se describe el servicio. Hebreos 6:10. Bueno, pero que vale la pena servir.
¿Vale la pena los sacrificios? Ok, y aquí, ¿por qué? Porque Dios no olvida. Hebreos 6:10, porque Dios no olvidará nuestro servicio. No olvidará nuestro servicio. Se me había confundido el reglón, discúlpenme. Número 13, lo que pasa es que colocaron dos juntas ahí. Número 13, se describe el servicio como 2 Corintios 8:14. Corintios 8:14. Y me equivoqué en el 8. 8. Usted ya me ganó esta vez, ¿no? Sino para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla con igualdad la escasez de ellos, y para que la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De este modo habrá igualdad. Entonces estamos hablando de 2 Corintios 8. Me fui al 14 y es 4. Iba a decir de igualdad. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Se describe el servicio a otros como un servicio a los santos. Servicio a los santos. Y cuando decimos santos son los justificados, no son los perfectos, son las personas que se han justificado en Cristo. Dice, ayuda práctica. ¿Cuál es la tarea que Cristo asigna a sus siervos? Servir consiste en convertirse en esclavo de sus consiervos, listos literalmente a hacer cualquier trabajo, sin importar cuán costoso, enfadoso e indecoroso sea, con el fin de ayudarles. Wow. Sobre todo, servir a otros es práctico, dedicándoles nuestro tiempo, recursos y esfuerzos. Unos ejemplos de actos de servicio son: ¿cómo podemos servir a los demás? Escuchar, aconsejar, animar, visitar, consolar, reparar algo como una puerta o un auto, cortar el césped, pintar, alegrar a alguien con una sonrisa, lavar trastos, preparar comidas, cuidar niños, limpiar la casa, lavar y planchar la ropa, coser, hacer compras, mandados, llevarles a una cita médica, acompañar, hacerle un trabajo en computadora, enseñar cómo usar la computadora, enseñar a alguien a leer, sacar la basura, compartir el evangelio, discipular a un nuevo creyente, enseñar, ayudarles con tareas, orar con ellos y por ellos, leer para alguien, prestarle un libro, llamar por teléfono o a alguien para ver cómo está. Montones de formas de servir. Pregunte, ¿en qué puedo ser útil hoy? Para pensar, aquí al ladito, el machete está hecho para el trabajo, aunque se gasta cuando es afilado con la lima. Está sirviendo el propósito por el cual fue creado. En contraste, un machete dejado en la casa sin uso pronto se llena de herrumbre. Es inútil, una cosa triste de contemplar. Es mejor gastar nuestro tiempo en servir a otros que el descanso egoísta de solo buscar nuestro propio bien. La próxima vez que vea un machete, medite en esto. No sé cuál será su destino, pero una cosa sí sé. Los únicos entre ustedes que serán felices de verdad son los que han buscado y descubierto cómo servir. Una frase. Y el versículo para crecer es Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La versión NBI dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados para ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Así llegamos al final. Ustedes hacen la sección de verdadero y falso. Y nos vemos en el paso número 6, que es soportándonos unos a otros. Dios les bendiga.